ver el capítulo 22 de Génesis, es muy claro el mensaje que Dios nos deja ahí. Me imagino que usted ya lo leyó, ¿verdad? Lo tuvo que haber leído antes de hoy. Así que vamos a abrir un poquito para que lo puedan ver. No sé si lo pueden ver ahí. De este lado lo pueden ver. Sí, más o menos. Y si no, después le toman una foto. Aquí está todo el resumen de lo que voy a explicar hoy. Así que pueden irlo viendo. En este capítulo vamos a encontrar la séptima y última aparición de Dios en la vida de Abraham. Durante todos los capítulos anteriores hemos visto cómo Dios se le va apareciendo a Abraham para hablarle, para consolidar su fe, para recordarle sus promesas, y esta es la séptima ocasión y es la última en que se aparece a Abraham. De hecho, Abraham va a terminar su recorrido más o menos en el capítulo 26, y así como terminó Noé, Adán y todos, igual Abraham se va quedando, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo es que Dios recuerda las promesas que le había dado anteriormente a Abraham, y le confirma una cosa, que a través de su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Se recuerda que esa es la promesa que Dios le ha dado a Abraham. Le ha dado promesa de tierra y le ha dado promesa de descendencia o de simiente, ¿verdad? Esas son las dos promesas que le dieron a Abraham. Esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia, y también a tu descendencia. En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Así que te voy a dar una descendencia grande y una tierra grande. Son las dos cosas que Dios le dijo a Abraham. Entonces, en este capítulo, Dios viene a recordarle esas promesas que le ha dado a Abraham anteriormente. Pero lo más grande es que Dios le recuerda aquí el Evangelio, lo que le ha dado a Abraham también. El Evangelio no es algo nuevo. El Evangelio no es algo que haya surgido cuando Cristo vino, o el Evangelio tampoco es una religión que tengamos que seguir. El Evangelio es lo que Dios ha dejado en su palabra desde siempre, desde el principio. Así que Dios le da el Evangelio a Abraham cuando le dice que en su simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Ahora, eso no lo digo yo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3 y versículo número 8. Y vamos a leer ahí en su Biblia, ya que siempre le pido que traiga su Biblia y que lea, o en su celular, pues abra su Biblia y leamos lo que la palabra del Señor nos dice. Gálatas capítulo 3, versículo número 8. Voy a esperar que lo encuentre y así lo lee usted ahí en su Biblia, en su versión, para que después no diga que es mi versión la que dice así. Amén. Gálatas 3:8, ¿lo tiene? Voy a contar a 3 y usted lo lee. 1, 2 y 3. Dice esta versión, y la escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles somos nosotros, o sea, las naciones que no son judías, son los pueblos gentiles. Entonces dice que la escritura, habiendo previsto que por la fe Dios habría de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le anunció a Abraham? El Evangelio, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le estaba dando a Abraham cuando le dio esta promesa de su descendencia? Le estaba dando el Evangelio. Le estaba diciendo que a través de él iba a venir el que podía bendecir a todas las naciones de la tierra. A través de su descendencia, a través de su simiente, en los lomos de Abraham, iba a venir el Mesías, el Cristo. O sea, Jesús, quien es el Cristo. Amén. Esto es el Evangelio. Y se lo anunciaron a Abraham hace miles de años.
No es algo nuevo. Esto es lo que está en toda la Biblia. Entonces podemos revisar este capítulo desde dos perspectivas. La primera es una perspectiva humana, donde yo puedo revisar el capítulo 22 desde la vida de Abraham o desde la vida de Isaac, y puedo hablar de ellos, y puedo hablar muchas cosas de Abraham, pero en realidad Dios no es que quisiera hablar de Abraham. Dios no es que quisiera hablar de este Isaac. No, Dios está dando un mensaje. O sea, Dios dejó su palabra para dar un mensaje al ser humano, para dar un mensaje a la humanidad. ¿Y cuál es ese mensaje? Es que va a venir de la descendencia de Abraham, va a venir el Mesías, el Cristo, que más adelante se cumplió cuando llegó Jesús, quien es el Cristo, ¿verdad? Entonces, veamos los versículos. Hice 4 agrupaciones. El primer grupo de versículos es del 1 al 8. Los versículos del 1 al 8 nos hablan de el nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Se recuerda el capítulo 21, ¿verdad? Abraham tiene 100 años y Sara tiene 90 años. Así que a los 90 años, doña Sara dio a luz un hijo, ¿verdad? Y a los 100 años, Abraham fue padre. Pero en realidad esto era imposible humanamente. No se podía hacer algo humano. Así que en este nacimiento intervino Dios y dio la gracia para que naciera Isaac. Vimos el capítulo anterior cómo en el nacimiento de Isaac encontramos mucha similitud con el nacimiento de Cristo. Pero no solamente en el nacimiento, sino que también en este capítulo vamos a encontrar el sacrificio de Isaac. Y también en el sacrificio de Isaac vamos a encontrarnos con mucha similitud entre Isaac y Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos van diciendo estos primeros versículos. Algunos que estudian un poco más los detalles de la Biblia dicen que Isaac para este tiempo no tenía menos de 15 años. O sea, o era un muchacho de 15 años o podría oscilar su edad hasta 30 años, tomando la edad de Sara. Quiere decir entonces que Isaac para este tiempo, para este capítulo 22, es alguien que tiene entre 15 y 30 años. No, la Biblia no dice cuánta edad tenía, pero se calcula, haciendo algunos cálculos de la edad de su padre, se calcula que Isaac tenía para ese tiempo entre 15 y 30 años. O sea, podía ser un muchacho de 15 o podría ser un joven de 30 años, ¿verdad? De todas maneras, es alguien que ya tiene fuerza, es alguien que se puede oponer a alguien, ¿verdad? Es alguien que puede decir, no, yo no quiero. Es alguien que puede decir, no, yo no voy a hacer lo que tú dices. Cualquier adolescente de hoy se le podría parar a un padre de familia a esta edad, ¿verdad? A los 15 años, incluso golpearlo y evitar hacer lo que el padre quiere que haga. Pero Abraham tiene que cumplir entonces con el requerimiento dado por Dios desde Ur de los Caldeos. Recuerdan que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y se había ido de su tierra, pero se recuerdan que Abraham está atado a su parentela. Se recuerdan de Lot, ¿verdad? Abraham tenía problemas porque amaba a Lot como un hijo, pero después terminó separándose de él. Y ya Lot terminó su recorrido. Luego apareció Ismael, es hijo de Abraham, pero también en el capítulo 21 vimos que lo tuvo que desechar. Y ahora viene el tercer hijo, es Isaac, y también Dios le está pidiendo a Isaac. ¿Por qué es esto? Es que Dios le había dado una palabra. Es que Dios le había dicho, te tienes que ir de tu casa y de tu parentela. Es decir, te tienes que aprender a separar de todo esto. Es decir, tienes que amar más a Dios que a tu propia familia. Al menos hay un amén aquí. Eso es difícil para todos. ¿Verdad que sí? Pero se podrá hacer. Sí se puede. Porque Dios nos está pidiendo. Entonces Él nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos. Entonces él le dice a Abraham,
tienes que amarme más a mí que a tu propia familia. Es seguro que Abraham ama a su hijo Isaac, es su heredero, es sobre quien está la promesa de la descendencia. Es el único hijo el que tiene Abraham en su casa. Pero Jesús confirma más adelante cuando dice: el que no dejare padre, madre, hermanos, hijos, por causa de mí, no es digno de mí. ¿Qué tan alto es el estándar del Evangelio? ¿Qué tan alto es el estándar de creer en el Evangelio? No es sencillo. El estándar de creer en Dios no es sencillo. No es como nos han enseñado, es mucho más grande. Y por eso es que Dios está tratando con este hombre llamado Abraham y ahora le está pidiendo que sacrifique a su único hijo, al que más amaba. Qué difícil, ¿verdad? ¿Y qué hizo Abraham? Es que Abraham está siendo probado por Dios. Es más, así empieza el versículo 1. Quiero que lo lean. Lea el versículo 1 de Génesis 22. Cuento a 3. 1, 2 y 3. Dice que Dios probó a Abraham. ¿Y qué dijo Abraham? Heme aquí, aquí estoy, heme aquí. Yo no sé si a usted le pidieran a su hijo, usted diría, heme aquí. Pero el estándar del Evangelio es alto. El estándar del Evangelio nos pide llegar a amar a Dios más que todas las cosas. Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es el estándar del Evangelio. No es un estándar mediocre. No se engañe. El Evangelio es eterno y por lo tanto requiere un estándar de este nivel. Así que la pregunta es, entonces, ¿será que podemos llenar esa expectativa? ¿Será que podemos llegar a ese estándar? Es Dios quien ordenó a Abraham sacrificar a su hijo. Es Dios. Y Abraham tiene que sacrificar a su único. No tiene otro. Es su único hijo. Y dice la Biblia que es el que más amaba. Pero Abraham tiene una característica, que no es porque él sea muy bueno. No, Abraham tenía fe. Pero es que la fe viene de Dios. No es algo que yo genero. No es algo que yo produzco en mi vida. No, es que la fe es por la gracia de Dios que está en mí. ¿Me explico? O sea, esto no es posible humanamente. Si yo no tengo a Dios, esto no es posible. Esto es lo que le sucede a Abraham. Es que Dios le había dado fe a Abraham para esto. Entonces, había recibido la gracia de Dios. Y aquel hombre prepara todo para llevar a su hijo al sacrificio, al monte Moro. Y dice la Biblia en esos primeros versículos que caminaron 3 días. Se calcula que habían más o menos unas 52 millas de distancia de donde comenzó a donde tenía que ir. Así que era un buen tiempo para caminar. Tenían que ir a pie o con algún caballo. Pero eran 3 días de camino. Y después de 3 días de camino llegaron al lugar del sacrificio. Es al tercer día que Cristo también resucitó. Aquí ya encontramos el paralelismo, el mensaje del Evangelio. Es que Dios le había dado a Abraham el Evangelio. Y ahora le está pidiendo a su hijo. ¿Y por qué es que Dios hace todo esto? Lo vamos a entender al final de este capítulo. Igual que Isaac es devuelto a su padre al tercer día.
es en el tercer día, donde Cristo también regresa al Padre. Es al tercer día cuando Él es resucitado. Entonces, el mensaje que Dios le está dando a Abraham es que así como esto está pasando en tu vida, un día vendrá el Mesías y le sucederá lo mismo. Este era el mensaje de Dios a Abraham. Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Hebreos 11, versos 17 al 19 dice: por la fe, Hebreos 17, 11, 17 al 19. ¿Lo tiene? ¿Todavía no? Búsquelo entonces. Hebreos 11, 17 al 19. ¿Cómo dice el primer versículo? ¿Fue por la qué? ¿Verdad que no es porque hacía mucha oración? ¿No es porque leía mucho la Biblia? ¿No es porque se esforzaba tanto? ¿No es porque era muy buena persona? ¿No es porque fuera siempre veraz? Es más, era mentiroso, ya lo vimos en capítulos anteriores, ¿verdad? Dice aquí que es por una cosa. ¿Por qué? Es por la fe que Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que este hombre obedeciera a Dios? Su fe. ¿Pero cuál fe? ¿Cuál fe? ¿Cuál era la fe que tenía este hombre? O sea, ¿qué era lo que lo llevó al punto de ofrecer a su propio hijo? Dice que ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, de quien se había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. O sea, en él va a ser levantada la descendencia. En él, de él va a surgir el Mesías. De él se va a levantar la nación. De él va a levantarse multitud de gente. Eso era lo que Dios le había dicho. En Isaac te será llamada descendencia. Pero ahora quiere que lo mate. Verso 19. Abraham dice que él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esa era la fe de Abraham. Que Dios creía que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Está entendiendo la fe de Abraham? Amén. ¿Está entendiendo la fe de Abraham? Que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y luego dice, de allí que, hablando figuradamente, Abraham lo volvió a recibir. O sea, para él era como que si hubiese resucitado su hijo. Si usted mira Génesis 21:12, dice que Dios le dijo a Abraham que tenía que sacar a Ismael. No temas sacar al muchacho, haz lo que Sara te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, esta promesa Dios se la había dado. Por eso es que él dice: no, Dios es poderoso aún de resucitar a los muertos, así que yo voy a matar a Isaac y Dios lo va a resucitar. Porque de él va a venir la descendencia, de él se va a levantar la promesa, de él se va a levantar el Mesías. Así que yo lo voy a matar, yo voy a obedecer a Dios y Dios lo va a resucitar. Esa era la fe de Abraham. Amén. Luego tenía que ser en un lugar como Dios había dicho. Si usted lee, debía ser en el monte Moria. El monte Moria es el lugar designado por Dios. ¿Y por qué es el monte Moria? Es porque en realidad allí mismo va a ser levantado el Mesías Cristo en la cruz del Calvario. Y allí mismo, en ese mismo lugar, va a ser resucitado al tercer día. Por eso es que tiene que ser allí exactamente. No podía ser en Cuyotenango. Tenía que ser en el monte Moria. ¿Por qué? Porque la Escritura decía que allí tenía que ser. Y entonces allí, 2000 años después, se iba a cumplir todo este sacrificio que Dios le estaba mostrando a Abraham. Parece que Dios no se equivoca, ¿verdad? Entre 15 y 20 años cargó la leña para el holocausto. Cuando llegaron al lugar,
Abraham bajó la leña y le dijo, te toca llevarla. Y Isaac cargó la leña para el holocausto. Y vemos que Cristo también cargó el madero donde sería colgado para cumplir totalmente la obra del Cristo prometido en las Escrituras. Por eso es que este Isaac es un símbolo del Mesías Cristo ofrecido en el altar por el Padre. Este capítulo nos habla del Evangelio muy claramente. Si tuviésemos que escoger 10 capítulos de toda la Biblia donde pudiésemos hablar del Evangelio, este sería uno de ellos. Resume el Evangelio de una manera muy clara, hablando del sacrificio redentor de Cristo. Abraham es el Padre, que prefigura al Padre Celestial, que lleva el cuchillo y lleva el fuego, mientras que el Hijo carga el madero. El Padre es el juez, el Padre es el verdugo. El Padre lleva el cuchillo y lleva el fuego. Es que el cuchillo hace referencia al sacrificio para la justificación, para declarar justo al ser humano. Y el fuego señala el juicio que va a recaer sobre el Mesías Cristo para que se puedan perdonar todos los pecados de la humanidad. Así que todo esto encaja exactamente en la obra de la cruz y la resurrección de Cristo 2000 años después. Este era el mensaje que Dios le estaba dando a Abraham. Si vemos el versículo número 6, quiero que lo lean. Versículo 6, ¿lo tienen? Cuento 3, 1, 2 y 3. Dejó a los 2 criados. Aquí ya no van los criados. Aquí se quedaron los criados. Y solamente va Isaac y Abraham. Y son ellos 2 los que van al altar. ¿Qué nos está diciendo esto? Es que en la cruz y en la resurrección solo estuvo el Padre y el Hijo. Nadie más. Los discípulos lo abandonaron. Por eso él mismo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que ahí solo estuvo el Padre y el Hijo. En la cruz y en la resurrección, en el altar solo quedaron ellos 2. Esto significa que entonces el ser humano no intervino en la salvación. Es un acto totalmente divino. Es un acto de gracia. Es un acto de misericordia, donde Dios vino y solo Dios pudo resolver el problema espiritual del ser humano. Esto es lo que nos está diciendo este versículo 6. Leamos ahora el versículo 7. Versículo 7. Cuento 3, 1, 2 y 3. Verso 7, ¿verdad? La pregunta al final, ¿cuál es? Isaac está preguntando. Aquí traemos la leña, traemos el fuego, viene el cuchillo, estamos tú y yo. Pero, Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y hay 2 respuestas en la Biblia a esta pregunta. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y en el versículo 8 está la primera respuesta a esta pregunta. Y la da Abraham. ¿Y qué es lo que Abraham le dice en el versículo 8? Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. Dios se va a encargar de esto. Dios se va a encargar de todo. Consumado está. Todo ha terminado.
es que Dios se va a encargar de todo. Esa es la primera respuesta. Y la segunda respuesta está en Juan capítulo 1 y versículo 29. Juan el Bautista respondió a esta pregunta cuando habían pasado 2000 años y vino Cristo. Y entonces Isaac hizo la pregunta: ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dijo: Dios se proveerá cordero para el holocausto. Dios lo va a dar, Dios lo va a traer, Dios se va a encargar de eso. Y Juan el Bautista, el último de los profetas, en Juan 1:29, ¿qué dice? Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: Mire, el Cordero de Dios que quita el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces 2000 años después estaba Dios respondiendo la pregunta de Isaac. Pero Abraham lo sabía. Entonces Abraham conocía el Evangelio. Se le había revelado el Evangelio. La respuesta de Abraham era una respuesta profética acerca del Mesías Cristo que iba a venir un día, y la respuesta de Juan el Bautista es la confirmación del cumplimiento de la profecía de Abraham, declarando que había llegado el Cordero de Dios provisto por Dios mismo. Se recuerda que Abraham es un profeta. Lo vimos en el capítulo anterior. Abraham es un profeta de Dios. Y ahora habló proféticamente diciendo: Dios se va a encargar de esto. Dios se va a traer el cordero para el holocausto. Y el último profeta, Juan el Bautista, el más grande profeta, confirma quién es ese cordero que había llegado. Lo mismo que sabía Abraham, sabía Juan el Bautista, 2000 años después. Entonces, esto es el Evangelio, siendo revelado en el Antiguo Testamento. Versículos 9 al 13. El derramamiento de sangre y la carne en el altar son anunciamientos de la cruz y la resurrección de Cristo. Es Isaac quien debía ser sacrificado, según la palabra de Dios. Es él quien debe morir, porque Dios le pidió a Abraham, a Isaac, y le dijo: sacrifica a tu hijo. Es Isaac el que debe morir, pero en su lugar se sacrificó un carnero inocente. Observe bien, no es un cordero, es un carnero. Es que el cordero va a venir, pero mientras llega el cordero, hay que sacrificar animales inocentes. Cuando llegue el cordero, ya no será necesario sacrificar animales inocentes, pero mientras llega el cordero, hay que sacrificar animales inocentes. Dios no deja que Abraham sacrifique a Isaac para demostrarnos que cualquier sacrificio humano es inútil o innecesario cuando se trata de la salvación. Es que la salvación solo la da Dios. Isaac no nos hubiera podido salvar, aunque lo matara Abraham. Entonces por eso lo detuvo. Es que se requería una vida inocente para ocupar el lugar del ser humano pecador. Y mientras llegara ese que cumpliría la obra del Cristo, era necesario derramar sangre de animales. Levítico 17:11 lo confirma. Porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo les doy sobre el altar para hacer expiación por sus personas. Porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Entonces, mientras llegaba el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios, había que derramar sangre de animales inocentes. Y de la misma manera en que Isaac no abrió su boca al momento de ser colocado en el altar, la Biblia también dice que Cristo fue llevado como oveja al matadero sin abrir su boca. Es que este Isaac es la ofrenda para el holocausto. Igual Cristo fue la ofrenda por el holocausto. Vemos acá también que reaparece el ángel de Jehová. ¿Quién es el que detiene a Abraham cuando va a matar a su hijo? ¿Y quién es el ángel de Jehová?
Es Cristo. La Biblia dice que es Cristo. Entonces este ángel de Jehová vino a salvar a Isaac, que está listo para ser sacrificado. Es ser el que debe morir. Pero viene el ángel de Jehová, que es Cristo, y lo salva en el altar. Y entonces no muere Isaac gracias a que el ángel de Jehová interviene. Y el ángel de Jehová es Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que un día va a venir Cristo para salvar a aquellos que debíamos morir. A aquellos que éramos la ofrenda, debíamos morir, pero Cristo vino. Y entonces vino para ocupar nuestro lugar, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ángel lo que envía es su palabra. ¿Verdad que el ángel no hace otra cosa? El ángel no mandó un rayo para matar a Abraham. El ángel no mandó otros ángeles para detener a Abraham. ¿Qué fue lo que el ángel hizo? Le dijo a Abraham, Abraham, detente. No sacrifiques al muchacho. Es decir, el ángel de Jehová envió su palabra. No extiendas tu mano sobre el muchacho. 1, 2, ni le hagas daño. Envió su palabra. Y la palabra salvó al muchacho. Es que es la palabra de Dios la que salva. Es el verbo. El ángel de Jehová que ordena con su palabra que seamos salvos. Y somos salvos. Dios proveyó la ofrenda para el sacrificio. Y aquí es el único lugar en la Biblia donde aparece el nombre Jireh, que a muchos les gusta, y a nosotros también, ¿verdad? Es el único lugar en Génesis 22 donde aparece Jehová Jireh. Y si revisamos entonces ese significado de esa expresión Jireh, en realidad vamos a encontrarnos que significa tu provisión será vista. Tiene otra interpretación, Dios se va a encargar. Otra es todo está resuelto. La otra es consumado es. Entonces, cuando decimos Jehová Jireh, estamos diciendo que todo está resuelto. Cuando decimos que Jehová Jireh, estamos diciendo que Dios va a proveer todo. Que Dios va a proveer. Que nuestra provisión será vista. Y exactamente, nuestra provisión es Cristo. Y será vista. Porque Él viene nuevamente. Así que este nombre Jireh tiene ese significado. En realidad es el consumado es, y solo aparece ahí. ¿Y por qué solo aparece ahí? Es que ahí se consumó todo. Así iba a ser cuando Él viniera. En la cruz se iba a consumar todo. Así que en el Antiguo Testamento el consumado es el Jehová Jireh. Y en el Nuevo Testamento es el Tetelesté. Amén. ¿Hay un problema en tu cabeza por eso? Ese es el mensaje del Evangelio. Es que Dios estaba evangelizando a Abraham en el altar. Dios le estaba dando el Evangelio y le estaba enseñando todo lo que iba a pasar con Cristo. Y hasta el consumado está ahí. Es así de grande. Es así de profundo este Evangelio. Dios proveyó la ofrenda para el sacrificio. Y exactamente eso es el significado de Jireh. En el monte del Señor tu provisión será vista. Es que Él se va a encargar de todo. Fue la respuesta para Abraham. Y así fue. Y es la respuesta para nosotros. El Tetelesté de Abraham es el Jireh de su tiempo. Dios se le reveló como el Jehová Jireh.
Así que esa provisión no está hablando de que vas a tener una economía. Muchos ponen su negocio y le ponen incluso el nombre Jireh, ¿verdad? Pensando en eso, pero realmente no es eso. Es que Jehová Jireh es Cristo. Tu provisión será vista. El Cristo. Amén. Y se resolvió todo. Consumado es. Todo está. Si Él es Jireh, es todo. Y no más aparece en la Biblia. Jireh, solo ahí, no aparece más. Incluso en el hebreo es difícil a veces entenderlo. Entonces, versículo 13. Abraham alzó la vista y miró. Y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Así que la provisión de Dios es Cristo para nosotros. Voy a los versículos 14 al 19. En estos versículos 14 al 19 podemos ver cómo Dios evangelizó a Abraham en este monte Moria. Y lo hizo a través de una revelación que ha sido una revelación progresiva. Es decir, Dios se ha seguido revelando y se siguió revelando de esa manera. Y Dios evangelizó a Abraham y se le reveló y le mostró sobre la venida del Mesías Cristo. Abraham dice que llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por eso se dice hasta el día de hoy, en el monte del Señor será provisto, o tu provisión será vista en el monte. Cuando revisamos el nombre Moria, el monte Moria, la palabra o el nombre significa previsto por Dios, previsto por Dios, o sea, anticipado por Dios, fue previsto por Dios, o fue señalado antes por Dios. Se refiere al monte Moria, o sea, ese va a ser el lugar. Ahí se va a consumar todo, ahí se va a ejecutar todo. Es allí donde se va a cumplir todo. Eso significa monte, el término Moria, profetizado por el Señor. Es otra interpretación de Moria. Es el lugar que ha profetizado el Señor. Es el lugar donde el Señor ha dicho. ¿Pero qué ha dicho? Es que allí va a venir el Mesías un día. Allí va a ser sacrificado el Cordero de Dios. A eso se refería el nombre Moria. Y por eso fue exactamente en el monte Moria. Pero ¿qué pasó ahí también? Es que en el monte Moria no solamente se le revela el evangelio de una manera clara a Abraham, sino que también en el monte Moria Dios se le apareció a David, el rey. Y le dijo, aquí vas a construir, aquí se va a construir el templo. Este es el monte profetizado. Y cuando ustedes miran Salomón, ¿dónde construye el templo? En el monte Moria, en Jerusalén. Es allí mismo, profetizado 2000 años antes, y viene y se cumple, y luego viene el Cristo. ¿Dónde es crucificado el Cristo? En el monte Moria, exactamente en el lugar que Dios había profetizado. 2000 años después de Abraham vendría Jesús como el Cristo al morir en ese Gólgota. En Segunda de Crónicas, capítulo 13 y versículo 1, vemos la referencia de Salomón, y dice que Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde se le había aparecido a su padre David. O sea, este monte Moria es muy significativo. Es que Dios había elegido, había profetizado ese lugar para que un día viniera también el Mesías Cristo. Ahora vayamos al versículo 16, por favor, de Génesis 22. Versículo 16. Quiero que usted lo lea ahí en su Biblia. Verso 16.
Voy a contar a 3 si usted lo lee. 1, 2 y 3. He jurado por mí mismo, dice el Señor. Es el único lugar de Génesis. Es la única vez donde Dios jura por sí mismo con relación al pacto hecho con Abraham. No hay otro lugar en Génesis donde Dios hace un juramento por sí mismo. Ahora, ¿por qué este capítulo 22 es trascendental? Es importante porque en realidad es el anunciamiento profético de todo lo que va a ocurrir con la llegada del Mesías. Y entonces aquí mismo, Dios mismo viene y jura por él mismo, no habiendo alguien más grande por quien jurar, juró por él mismo. Así que la promesa tiene juramento. Y por dos cosas inmutables, por dos cosas que no pueden cambiar, Dios la dio, la promesa y el juramento. No puede cambiar la promesa porque el Cristo va a venir. No puede cambiar el juramento porque quien lo hizo fue Dios. Así que la promesa se va a cumplir porque quien juró fue Dios por él mismo. Por estas dos cosas inmutables es que nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Amén. Por la promesa que es Cristo y por el juramento hecho por Dios. Revisémoslo en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ya lo leímos en el versículo 16, ¿verdad? ¿Sí? Diciendo, de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por el que es mayor que ellos. Y para ellos el juramento, para confirmación, pone fin a todas las controversias. Esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la garantizó con juramento. ¿Para qué? Por dos cosas inmutables, o sea, dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, no pueden cambiar. Es imposible que mientan. Tengamos un fortísimo estímulo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Es decir, nosotros. Tenemos la esperanza como ancla de la vida segura y firme y que penetra aún dentro del velo donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, hermano, esto que le estoy compartiendo no lo puede cambiar nada. El Evangelio es lo único que puede salvar al ser humano. No dicho por mí, prometido por Dios y jurado por Dios mismo. Amén. Por eso nosotros tenemos el ancla, el Evangelio, a Cristo como nuestra ancla firme, inmutable. Por eso es Cristo el fundamento. Por eso es que tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Amén. No hay otro estándar para la salvación. No se puede de otra manera. Es que el estándar del Evangelio es muy alto y el ser humano no lo podría cumplir. Entonces Dios mismo vino a cumplirlo. Y como nosotros no podíamos ni podemos cumplirlo por nosotros mismos, vino el Cristo y lo cumplió todo para que usted y yo en Él pudiésemos volver a Dios. Esto es el Evangelio. La grandeza del Evangelio, que solo a través de reconocer que Jesús es el Cristo podemos regresar a Dios. Dios evangelizó a Abraham entonces en el monte Moria.
Y lo hizo a través del sacrificio de su hijo único y amado, su Isaac. Y quiero que vaya a Juan 8:56 para confirmar lo que el mismo Cristo 2000 años después dijo acerca de Abraham. Amén. Juan 8:56. Y vamos a leer dos versículos ahí, el 56 y el 59, me parece que es el otro. Leamos el 56 primero. ¿Lo tiene? 1, 2 y 3. Abraham, nuestro padre, ¿qué dice? Se regocijó, se gozó al ver mi día. Que vería mi día. Y otra versión dice, y lo vio. Y se alegró de saber que va a venir el Cristo. Esto lo dijo Jesús, esperando con ansias la venida del Mesías Cristo. Amén. Entonces podemos ver cómo Dios evangelizó en el monte Moria a Abraham. Y la revelación progresiva del Mesías Cristo es evidente en este capítulo, ya que Dios mismo le revela de manera más clara a Abraham lo que antes le había prometido en Génesis 12, versículo 3. Le fue abriendo el panorama de la revelación. Por eso es que el Evangelio es continuo. La revelación del Evangelio no es ya lo sé, ya lo conozco, ya no necesito más. No, eso es una mentira del diablo, hermano. Por favor, no crea esto. Necesitamos el Evangelio. Abraham le fue revelando Dios progresivamente el Evangelio. Y entonces tenemos que entender esto. Versículo ahí mismo, 59 me parece que es. ¿Cómo dice? Entonces es 58. 58, léalo por favor. Cuento 3 y lo lee. 58, 1, 2 y 3. Yo soy. Antes de que Abraham naciera, antes de que Abraham fuera, yo soy, le dice. O sea, yo soy el que estuvo con Abraham, pues. Amén. ¿Y qué hicieron? Lo empezaron a apedrear. Y lo apedrearon. Es que la gente no cree que Jesús es el Cristo. Igual fue en el tiempo de él. La gente no cree que Jesús es el Cristo. Y entonces cuando uno predica que Jesús es el Cristo o habla que Jesús es el Cristo, lo apedrean. Si lo apedrearon, no lo van a apedrear a usted. Sí, la gente no cree eso. Versículo número 18 de Génesis 22. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Este es el Evangelio. La promesa del Mesías Cristo, que vendría de los lomos de Abraham. Aquí está la promesa del Evangelio. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Dónde lo confirmamos? En Gálatas 3:16. Dice que las promesas a Abraham fueron pronunciadas a su descendencia. Y no dice a sus descendientes, sino que dice a su descendencia. No a sus descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia. Y dice que la descendencia se refiere a quién. Gálatas 3:16. Cristo. Que sin ninguna duda, cuando la Biblia habla de tu descendencia, está hablando de Cristo. Amén. Entonces Dios evangelizó a Abraham. Lo hizo contundentemente. Y cuando le habló de su descendencia, le habló de Cristo. Así que Abraham esperaba la llegada del Mesías Cristo. Esa era su fe. En Gálatas 3:8.
Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Gálatas 3:8 lo confirma. Otro pasaje, ahí en el capítulo 22, versículo 17, en su segunda parte. Versículo 17, en su segunda parte, dice: tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. Esta promesa también se refiere a Cristo, que va a venir a derrotar a nuestro enemigo. Y cuando Él vino, lo confirmó en Mateo 16:18, en su parte segunda: y las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. ¿Qué iglesia? La que cree que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces la promesa hecha en Génesis 22 se cumple cuando viene el Cristo y establece el fundamento de la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia? Es creer que Jesús es Cristo. Y entonces cuando la iglesia tiene esta revelación, en realidad todo lo demás se desvanece. Es que este es el fundamento, la revelación de Jesús como el Cristo. Pero la revelación no viene, hermano, por un acto humano. La revelación viene de Dios. Una persona ciega, usted le puede poner una luz enfrente. ¿Y será que porque tiene una luz, mira? Pero usted dice: pero si le pongo más luz, entonces va a ver. Y le aumenta la intensidad de la luz. ¿Y será que porque le aumenta al doble la intensidad de la luz, será que por eso mira? ¿Qué piensa usted? ¿Será que la luz hace que los ciegos miren? No. No. Es que esto es por revelación. Podemos conocer mucho de la Biblia. Podemos tener mucha teología. Podemos tener mucho conocimiento. Podemos tener mucha información. Pero esto no se trata de eso. Se trata de revelación. Se trata de creer que Jesús es el Cristo y que te sea revelado. El ciego puede describir: sí, ahora la luz es más intensa. Sí, miro la luz, miro que hay luz más intensa ahora. Sí, la puede describir, pero sigue ciego. Amén. Necesitamos la revelación todos los días. Concluyo. Versículos del 20 al 24. Nos hablan de la genealogía del Mesías Cristo que vendrá a través de Isaac. En realidad, muchos dicen que esta genealogía está fuera de lugar en este capítulo 22 de Génesis. Pero eso lo dicen los teólogos. Pero Dios no deja nada fuera de lugar. Aún el apéndice está en el lugar apropiado en su cuerpo. Así que Dios no deja nada fuera de lugar. Es que todo lo que sucede, Dios tiene control de ello. Aun cuando nos parezca a nosotros que no, pero la Biblia, y aquí al final de este capítulo 22, usted mira una genealogía, y usted mira que viene hablando del sacrificio de Isaac, y de repente empieza a hablar de una genealogía, y usted dice: ¿y qué tiene que ver el sacrificio con la genealogía? Y se le quiebra la cabeza, ¿verdad? Peor si leyó el capítulo hoy, antes de escuchar la enseñanza. Tal vez ni quiso leer la genealogía, ¿verdad? Porque usted dice: esto de plano ya no cabía en el otro capítulo, lo metieron aquí. No, es que Dios sabe por qué deja las cosas. Entonces, esta genealogía, en realidad, la parte central de estos versículos, es que aquí nos están dando a conocer la continuación de la línea genealógica de donde más tarde será levantado el Mesías Cristo. Se recuerda que hay una simiente de la mujer que hemos venido siguiendo. Entonces aquí es donde viene la línea o la simiente de la mujer. La promesa de Génesis 3:15. Y por eso es que en el versículo 23, si usted lee, versículo 23, quiero que lo lea. No estamos terminando. Versículo 23, ¿qué dice? Y entonces dice: inventó el, ¿verdad? Bonito nombre, ¿verdad? Engendró a Rebeca. Milca dio a luz estos 8 hijos a Nacor, hermano de Abraham. Se volvió tío Abraham.
¿Será que eso es lo que Dios nos está diciendo ahí, que se volvió tío Abraham al fin? Si lo vemos humanamente, ay, qué alegre al fin fue tío Abraham, ¿verdad? O que aguante de esta Milca, ¿verdad? Porque 8 hijos cuesta tenerlos. Humanamente podríamos encontrar cualquier mensaje, ¿verdad? Podríamos predicar que la mujer puede tener 8 hijos. ¿Verdad que sí? O podríamos decir que si se tiene fe, algún día serás tío. Podríamos predicar un mensaje, ponerle título a cualquier predicación, ¿verdad? Humanamente hablando, podríamos... Pero, ¿será que Dios nos estaba diciendo eso? No, no. Dios nos estaba diciendo de dónde va a venir el Mesías. Betuel. Betuel. El nombre Betuel. Tal vez a usted no le guste, pero significa hombre de Dios. Hombre de Dios. Eso significa Betuel. Y es que solo a través del hombre de Dios se va a seguir la línea. Ya Dios había preparado a Isaac de este lado y había levantado a Betuel del otro. Y Betuel engendró a Rebeca. Y ahí está la conexión. Rebeca sería más adelante la esposa de Isaac, el hijo de la promesa. Luego ya encontramos a Jacob y Esaú, que nacieron de Rebeca y de Isaac. Entonces, por esa razón es que aparece esta genealogía al final. El evangelio sigue siendo predicado, aún en esta genealogía que usted no entendió, ¿verdad? Pero el mensaje del evangelio está ahí todavía. Amén. Bendigo su vida y espero que cada vez sea más claro para usted el evangelio que está en la Biblia. Y que cuando digamos que está desde Génesis hasta Apocalipsis, es porque lo sabemos que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solamente porque lo repetimos. Amén. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Y te bendecimos esta noche, Señor, porque nos has dado tu palabra. Y porque hemos podido entender, Señor, que en realidad el evangelio es el mensaje que tú dejaste en toda tu palabra, desde el principio hasta el final, Señor. Y es el mensaje del Mesías Cristo, que un día iba a venir y que vino, Señor, y que volverá a regresar nuevamente. Padre, permítenos aclarar en nuestro espíritu tu palabra, tu evangelio, a través de la revelación del Cristo en nuestras vidas. Permítenos, Señor, cobrar vida a través de tu palabra y que en realidad podamos, Señor, confiar totalmente en ti, que eres nuestra ancla de vida, Señor. Porque tú diste la promesa y tú mismo juraste por ti mismo, Señor, no habiendo nada más grande por quien jurar. Lo hiciste tú, Señor, para que nosotros creyésemos que Jesús es el Cristo. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos bendigas para cumplir tu voluntad sobre la tierra. Que nos dé, Señor, ese evangelio cada día y que al tenerlo claro en nuestra vida podamos compartirlo, Señor, con el mundo que necesita este mensaje. Oramos, Señor, poniendo toda nuestra vida delante de ti esta noche y bendecimos también las ofrendas, Señor, que recogemos en este lugar. Bendice nuestros trabajos, empresas, negocios, Señor, todo aquello que tú has puesto en nuestras manos, Señor, que sirva, Padre, para que el evangelio sea predicado en las naciones de la tierra. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos, Señor. Amén y amén.